Bueno, ahora tocaremos un poco semis de Lyon, pero antes me gustaría hablar de que, bueno, te has clasificado a Games, pero acabas de llegar 3 veces consecutivas a semifinales, y me gustaría pues hacer un pequeño recap de lo que han sido esas semifinales, empezando por la de 2022, ¿no? Que fue la de Lowlands, que fue tu primera semifinal. ¿Cómo te sentiste ya en ese punto dándote cuenta que estabas con los mejores de Europa? Bien, iba a tantearla porque era la primera y, o sea, me vi bastante bien, la verdad, llegué en buen estado de forma y creo que lo defendí bastante bien dentro de lo que tenía pensado hacer. Ya te empezabas a dar cuenta de que, bueno, pues estabas con los mejores y que está claro, es la primera competición, como ahora vas a ir a Games, que ahora hablaremos luego también de cuáles son tus objetivos o por dónde lo quieres enfocar, pero yo entiendo que al final, en una primera competición así, ¿no? Donde te das cuenta que estás con los mejores, en este caso de Europa, pues tu objetivo tiene que ser dar tu mejor versión, pero sin esperar nada a cambio, ¿no? Porque al final están los mejores. Al final, sea la competición que sea, si haces los WODs exprimiéndote, o sea, dando lo mejor y tú sabes que, o sea, sabes tus límites, si tú estás cerca de esos límites y has llegado a estar trabajando en esos límites, yo creo que te puedes ir de cualquier competición satisfecho. La cuestión es cuando haces un WOD y la lías porque has salido demasiado fuerte o porque has salido demasiado flojo. Ahí es cuando te marchas de esa competición diciendo, wow, lo hubiera podido hacer mejor, tal, no sé qué cuántos, pero si no, yo creo que puedes ir sea la posición que sea, te puedes ir satisfecho. En esa competi quedaste el número 15, el sistema de clasificación aún era distinto, se dividió las semis en 2, solo entraban 5 y luego había como una repesca. Bueno, era un sistema de clasificación distinto. Al final CrossFit, lo estamos viendo, cada año es un mundo distinto. También te comentaré un par de cosas que quiero que me cuentes tu opinión. Pero bueno, ya creo que ahí es un punto de inflexión para tú darte cuenta si había posibilidades reales de poder llegar o no llegar. Y ahí, por lo que me estás comentando, entiendo que lo viste. Sí. De hecho, lo hablamos, nada más volví, lo hablamos yo y Hugo, que son tantas posiciones, no son muchas. Eso se puede remontar bastante bien y sí, y de ahí ya... Ahí ya te empezaba Hugo ahí a meter cañita. Sí. Bueno, llegamos a Berlín 2023, el año pasado, segundas semifinales consecutivas. Ya, ahora sí, con el sistema de clasificación que tenemos ahora, un evento único, en este caso 60 participantes, que eran el año pasado, y pasaban 11, pero bueno, ya era todos los mejores de Europa en un único evento. De esa competi yo personalmente pues tengo un recuerdo muy bonito porque acabamos de lanzar la marca, había muy poquito tiempo, ya teníamos gente allí, ¿no? Y fue muy bonito. Y bueno, quiero que me cuentes también cómo lo viste tú como segundas semifinales y si de verdad pues ya te viste a un nivel bueno o aún lo veías lejos. ¿Cómo lo viste? A esas semifinales llegué ya un poco... Antes de ir no sabía cómo estaba porque estaba mal de la rodilla todavía. No estaba 100% bien de la rodilla. Y tocaban pistols con la mochila, tocaban unos ejercicios que les tenía un poco de miedo. Y al final fui, como siempre, o sea, fui y no sabría cómo describir esas semifinales. Podría decir que estaba un poco quemado de la situación. O sea, de querer entrenar y tener la rodilla mal y tener que, o sea, no poder entrenar bien, adaptando, no sé qué, y adaptar y tal, no sé qué. Se me hizo duro mentalmente esas semifinales. Fue una temporada dura para ti, ¿no? Sí. Por la lesión. Actualmente, ¿cómo ha quedado esa rodilla? Bien. De cuando en cuando da alguna guerrilla, pero bueno, aguanta. Al final, todos los atletas de élite tenemos que tener en cuenta para que la gente que tenga poco contexto lo entienda. Doble sesión diaria, 4 horas de entrenamiento, sí. Totalmente normal tener molestias. Es un deporte de alto nivel, como si fuese cualquier deporte. Si lo llevas a un nivel extremo, es lesivo, como todos los deportes. Lo único que no creo que hayan tantos recursos como en el fútbol, porque hay tanto dinero entre medias. Entonces, el futbolista le duele tal, tiene ahí un fisio, tiene no sé qué, al mismo día lo tratan, pam, o sea, va todo, es mucho más rápido. En CrossFit no es así todavía. En CrossFit tienes que buscarte tú la estructura. Eso es. Tienes que intentar pues tener una clínica de fisio de confianza,
que puede hacerte hueco porque sabe que eres un atleta de élite. Eso es. Pero creo que, bueno, pues está muy en pañales aún, ¿no? CrossFit como deporte, creo que aún pues le queda mucho. Bueno, pues llegamos ahora sí a la temporada 2024, una temporada algo distinta, solo 40 plazas para semifinales. Vemos también que los quarters con unos entrenamientos muy diferentes al año pasado, ¿no? También estamos comentando las semifinales de Berlín, que bajo mi punto de vista, pues hubo mucha variabilidad de entrenos, ¿no? Pues teníamos que pirouette, que pistol, complex de anillas con mochila, un CrossFit totalmente distinto al que veníamos viendo, y este año un poco vuelta al old school, ¿no? Unos quarters sin RM como tal, watts muy clásicos, ¿no? de programación clara, programación clásica. Y bueno, quiero que me cuentes un poco cómo viviste estas etapas previas a semis. ¿Tuviste miedo al reducirse el spot a 40 plazas? ¿Lo veías claro? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo viviste? No, claro, nunca se ve. O sea, de hecho, este año lo que he aprendido mucho es sobre todo la cabeza. Sé que es muy importante llegar al punto de la cabeza, o sea, que la cabeza está sana. O sea, llegar a un punto, un pico bueno, sano de cabeza. O sea, no llegar a ya empezar a quemarte, o sea, cuando empiezas ya a quemarte, que los watts son muy duros, que tal, ahí estás mal. O sea, y me acuerdo de subir, estaba un poco como desganado, porque no, o sea, no tenía las ganas al 100% y subí a Zarauz y hablé con los chicos y dije, oye, que estoy un poco tal, estoy un poco de bajón, necesito un empujoncito, y subí una semana que me vino genial, justo antes de semis, una semana antes. Entrené allí con Pablo, Aniol, Fabi, Dani, Camacho, con todos. También vino Hugo esa vez, no, Rafa, mi compañero, y me vino muy bien esa semana. Yo creo que una de las... Creo que acabas de definir para mí, que también, bueno, en mi momento también fui deportista de élite, también me dediqué a esto, ¿no? Y también tengo mi experiencia y mi opinión sobre esto. Creo que para mí que acabas de definir las dos claves más importantes del alto rendimiento, y en este caso en CrossFit más, que es la cabeza y el grupo de entrenamiento o el entorno, ¿no? Entonces, creo que esto es algo básico, y por eso también pues vemos que Train Cult es la programación que ha metido a los dos atletas, en este caso que han llegado este año y el año pasado Fabi, etcétera, porque han hecho ese entorno. Pablo les ha dado ahí esa cueva, ¿no? Como si dijéramos. Que yo la verdad que solo tengo palabras buenas para Training Cool, porque nos han acogido como si estuviéramos en casa desde que hicimos la propuesta del equipo. Y creo que es clave, o sea, es fundamental que todos los días se junten allí Fabi, Pablo, Aniol, Dani, y se revienten y se pongan las pilas, porque al final creo que es un punto fundamental para eso. Entonces, si tú, que también tienes un entorno muy bueno en tu casa, llega un momento que estabas quemado, ese acto de decir, voy arriba y me junto con ellos, te impulsó mucho. Y creo que... Sí. Esa semana me vino genial. O sea, yo lo supe. Al volver de esa semana ya tenía un extra de motivación, sabía dónde estaba, sabía exactamente lo que tenía que hacer, y me vino genial. O sea, ya entré, o sea, hice quarters, lo hice bien, más o menos, y clasifiqué para semifinales. Y ya sabía que en semifinales, este año es lo que digo, creo que estoy enseñándome a llevar llevar la cabeza al estado al pico. O sea, encontrar el pico acompañado con el cuerpo. O sea, que no sea el cuerpo solo o la cabeza solo. O sea, llevar los dos a la vez, que es lo más complicado, creo. Totalmente, porque vemos que hay muchísima gente, tú seguro que si te pones a pensar te salen nombres rápido, que tiene todas las condiciones del mundo para poder llegar y que no llega porque le falla la cabeza. Y tenemos ejemplos en muchísimos deportes justo por eso, ¿no? Pues el ejemplo a mí que más me viene a la cabeza así rápido es Ronaldinho, ¿no? En el fútbol, por ejemplo, tenía todas las capacidades para poder llegar a ser el mejor durante 15 años y duró 2 o 3. Entonces, pues creo que es algo fundamental lo que has dicho. Y bueno, para no irnos, volvemos a la temporada, llegamos a Lyon. Bueno, familia, interrumpimos el podcast para deciros que si queréis comprar la camiseta que estáis viendo en pantalla, la camiseta que acompañará a Callum a los CrossFit Games, son los últimos días para comprarla y os dejamos el link en la descripción.
camiseta, edición especial. Callum, apoyáis a Callum y a la marca y os dejamos seguir disfrutando del podcast. Te enfrentas a los 40 mejores atletas de Europa, en este caso con 10 plazas. ¿Y qué es lo primero que piensas cuando ves los WODs? Los WODs se publican semana y media antes. Sabemos también por Berlín que los WODs al final tienen un carácter también de prioritario a saber si vas a poder llegar o no. ¿Qué es lo primero que piensas cuando ves los WODs? Yo, como siempre, los veo y me asustan. Pero otra vez vino Hugo y me dijo: Callum, te veo dentro, tal cual. O sea, he visto los WODs y sé que eres capaz y te veo dentro, ya te lo digo. Así que empieza a creértelo. Y yo no paraba de decirle, le decía: el primero y el segundo no me gustan nada. El primero y el segundo no me gustan nada. Y me dice que o sea, me da igual. O sea, vas a intentar defender el primero y el segundo y los demás los vas a reventar. O sea, podemos decir que al final no eres un atleta muy optimista, o sea, no... De primeras no hay, por ejemplo, yo pienso un poco también en Aniol, ¿no? O que es una personalidad totalmente distinta a ti, y él a lo mejor ya directamente dice, el año pasado, por ejemplo, él lo dijo, lo ha dicho, no sé si en algún podcast o en alguna entrevista, de yo me llevé un palo gordísimo porque yo iba a entrar y no entré. Entonces, a lo mejor podemos decir que tú eres lo contrario, que tienes a Hugo por detrás que te dice, oye, Callum, que sí. Sí. Me cuesta creérmelo. Bueno, pues ahora sí, llegamos al primer día de evento, un evento durísimo, 5 rondas de 10 clean and jerk y 800 metros de carrera, un evento que tú la halterofilia iba muy bien, pero la carrera no es lo tuyo, y te vas a casa el puesto 32. ¿Qué tal es irte a casa con ese puesto y en un primer día de semis, donde solo había un WOD? Sí, te vas mal y sabiendo que era un WOD que lo había hecho igual 4 veces en casa y sabía que se me iba a dar mal, sabía que tenía que dar lo mejor de mí y ya está, y decir, bueno, pues en la posición que sea. Y de hecho me fui a casa sin calentarme mucho la cabeza, porque es lo que te digo, al final hice lo que tenía. O sea, di la mejor versión mía, me acuerdo de sentarme ahí encima de la nevera, girar la cabeza, ver a mi hermano y decirle, no había más. No había más. O sea, es lo que hay, no había más. Y me dijo, tranquilo, sí te he visto, sí sabía, o sea, has ido a lo que tenías. Y era eso. Al final creo que es fundamental lo que estabas diciendo, ¿no? Que estás intentando llegar o has intentado trabajar mucho la cabeza este año y es prueba de ello. O sea, al final todos sabemos cuál fue el resultado, clasificaste a Games, pero el primer día con solo un WOD te fuiste a casa el 32, solo habían 8 por detrás tuya, ¿no? Entonces hay que ser muy fuerte mentalmente para poder reponerte a eso. Llegamos al segundo día, primer WOD del día, después de la fatiga que llevabas también, pues, de piernas y de cuerpo, dobles, toes to bar, front, 500 dobles, 50 sentadillas de front con 100 kilos, un WOD que dejó muchísimo residuo a muchísimos atletas. ¿Qué tal lo llevaste ese WOD? El siguiente WOD ese WOD también le tenía miedo, o sea, creo que siempre he tenido mi debilidad grande han sido las piernas, o sea, el trabajo de fuerza de piernas, lo trabajo mucho, bueno, dentro de lo que puedo, y también le tenía miedo, y me acuerdo de terminar el WOD satisfecho porque... ¿Puesto 17 quedaste? Sí, sabía que lo había, o sea, que había hecho tal cual, lo que podía, o sea, más no podía, Un pequeño pinchacito, ¿no? Ahí, una pequeña molestia. En la espalda, en los últimos fronts, sí. ¿Te causó algo de residuo para el siguiente WOD que había, que era el de Sí, eco, le tenía legless? miedo porque me quitó el aire. O sea, en el front squat, a las últimas, sobre todo, que estás dejándote caer, pues se me encorvó un poco la espalda y me dio un poco de pinchacito justo detrás de la escápula, que suelo a veces, o sea, muchas veces se me contrae esa zona. Y luego pues te enfrentas al último WOD del día, del sábado, que es el de eco, legless y box jump. Quedas en un puesto también 19, muy parecido al de antes. ¿Qué tal lo viste ese WOD? ¿Cómo te sentiste dentro de ese WOD? Ese sí que me fui un poco decepcionado. Pensaba que lo iba a hacer bastante mejor de lo que hice. Tú eres muy bueno en máquinas, ¿no? O sea, eres un tío que tiene una palanca enorme, sí. que bueno, pues que el remo lo lleva muy bien. Te fuiste un poquito decepcionado. Sí. Volvemos a que después de primer día y segundo,
un solo WOD que podrías estar satisfecho con él, que es el de, que es el de los front squat. Volvemos, te vas a casa un sábado en la posición 23. Estás a 13 puestos de realmente poder entrar. ¿Cuál es tu sensación real en casa? ¿Seguías confiado en poder hacer algo? Yo dentro de mí sabía que los 3 WODs, o sea, que quedaba la mitad de la competición. O sea, yo no quería decirlo en voz alta, porque me lo estaba diciendo para adentro, pero sabía que, o sea, sabía que mucha gente era como eran 2 días separados, o sea, 3 días, sabía que mucha gente era como, "Buah, ya queda nada, o sea, queda el último día, ya hago". Pero si te paras a pensar, queda, o sea... Toda la competición. Sí, o sea, la mitad de la competi. O sea, quedan 3 watts todavía. 3 watts es como los 2 días anteriores. Entonces, yo no para decirme eso, que quedaba mucho y que todavía había, o sea, posibilidad, ¿no? Quiero decir, que todavía podía hacer muchas cosas bien. Veníamos también de, perdona que te corte, veníamos también del año pasado de Fabi, que bueno, pues también acabó el segundo día en una posición también, no me acuerdo ahora mismo, pero muy lejos también, y también lo había conseguido, ¿no? Al final, en el último WOD también lo consiguió, entonces realmente había esperanzas. Lo que me veo muy bien también es, andando esa misma noche, o sea, nada más terminan los WODs, andando hacia el hotel, estaba andando con Hugo y con Ryan, y me acuerdo que estaban los dos bromeando, tal, no sé qué. Hugo, pues ya me dejo de aprender el inglés, que ya no hace falta, que no vamos a América, tal. Y entre broma, tal, no sé qué, y Ryan, bueno, sí, pues otras semis, pues habrá que aprender para las siguientes, tal, no sé qué, no sé cuántos. Y yo dentro de mí estaba pensando, vale, esto me va a venir bien. O sea, esto me va a dar hambre para cuando estén los WODs salir fuerte. Y me vino muy bien. Era justo al contrario, o sea, habíamos venido de semis, de que tú, bueno, tal, y Hugo era el de, venga, va, que sí que puedes, que estás dentro, y el sábado por la noche, después de 3 WODs, media competi, bueno, pues un año más, nos volvemos a casa, dejo de aprender inglés, ya está. Y yo me reía, pero por dentro seguía diciéndomelo, digo, vale, esto me va a venir bien, me va a dar el extra que necesito. Y ahora pues llegamos al último día, el día que literalmente escribiste historia, porque sabemos que, bueno, pues eran 3 WODs que se te podían dar muy bien. Tenemos el WOD el de remo y handstand, la escalera de snatches y el último que era el de muscle ups y lunges, ¿no? Entonces, realmente tú, si tenías ese fuego interno, era porque sabías que había 3 WODs, quedaba la mitad del evento y se te podían dar muy bien. Sí. Llegamos a ese último día y empezamos con el de remo. Haces un séptimo, ¿cómo lo viste? Bien, pensaba que iba a hacerlo mejor también. O sea, si ahora tirase un poco atrás, me hubiera guardado y hubiera apretado un poco más en el remo, hubiera cambiado eso. Hubiera apretado bastante más en el remo porque sabía que o sea, viendo ahora las demás regiones y todo, o sea, cambiaría 2 cositas de ese WOD. Realmente en ese WOD aún estabas en tercer hit, creo que era. Realmente ganaste el hit. Yo desde fuera te estaba viendo, vi todos tus WOD desde fuera. Yo te vi cómodo, te vi suelto, o sea, el remo es lo que te digo, o sea, lo lleva muy bien, en el handstand walk se te veía también bastante suelto. Tú internamente, pues sí, tienes esos detallitos, pero yo ya desde ese día, de verdad que ya te vi diferente, te veía con ganas de morder, o sea, te vi en ese primer día que habías salido a morder y ya ganando el primer hit, que ya era como, estoy aquí. Sí, sí, tal cual. Entonces, bueno, realmente, aunque tú pienses que tenías ese detallito tal, te plantas en una posición 7 de 40, o sea, ya un golpe sobre la mesa. Sí. Y llegamos a la escalera del Natch, tu especialidad, ¿no? Pues en este caso creo que, no sé si será tu ejercicio favorito o no, pero es uno de los que mejor se te da. ¿Cuál es tu ejercicio favorito? Power clean diría. Power clean. Sí. Pero bueno, sabemos que eres un tío que ha trabajado mucho halterofilia, específicamente, has hecho campeonato de halterofilia, o sea, lo llevas muy bien y aquí sí se te notaba realmente cómodo. O sea, yo me acuerdo de verte también el hit, de ese último levantamiento, incluso levantando la grada, pidiendo fuego también, ¿no? Sí. Y yo ahí ya, pues de verdad vi que igual, ¿no? Que estabas, joder, con ganas de comerte el mundo. ¿Cómo lo viviste ese WOD? Bien, salí, me acuerdo de tener a Moritz al lado y sabía que me iba a marcar un buen ritmo. Sabía que Moritz, o sea, sé que es muy buen atleta y que también se le da muy bien el snatch. Y lo veía justo al lado y me acuerdo de ir, o sea,
al principio salí un poco más rápido que él, luego me pilló, íbamos a la par y luego me sacó un poco. Y fue cuando llegamos a la barra de 120 que yo veía que él ya me sacaba una y yo saqué una y ya quería meterla de 120 y es cuando ahí tengo que agradecerle a mi hermano que estaba ahí al lado y me dijo, frena el carro. Sí. O sea, para, sácala. O sea, no te aceleres, para, respira y sácala. Que ahí es cuando pides un poquito de jaleo, un poquito de ruido. Sí. Ese hit fue muy bonito porque ya te habían reordenado, ya estabas en el hit con Fibic, con Hofer también, ¿no? Que en este caso pues no tenías tanta referencia, pero él también iba como un pelín por delante tuya, falla una con 120, la metes Fibic, la metes tú, al final la metes Fibic delante tú y tú entras segundo. Pero bueno, en la general también quedaste quinto, que también es un puesto increíble, y ahí sí, tú ya empezaste a tener feelings. Sí, ahí terminé ya celebrando más o menos bien. Y ya me acuerdo de, vamos a comer tal, y me subo a la zona de atletas con pasta, era pasta boloñesa que me había pillado Carla, y me acuerdo de sentarme ahí cuando me dice mi hermano, uno de los dos, no sé, vas 13, y ahí es cuando digo, ¡guau! El corazón a mil ya. ¡Guau! Ahora sí que ya creo que no voy a poder comer. Intenté comer un poco, pero no pude comer. Entonces me hidraté bien, descansé lo que podía dentro de lo que cabe, o sea, intentar tener la cabeza relajada porque sabía lo que iba a venir, sabía que me iba a apretar mucho, entonces intentar relajarme lo máximo posible, intentar no pensarlo, o sea, desconectar como fuese de la competición un poco. Intentar hacer un WOD único, ¿no? Como si quedaba el último y ese era un WOD como si fuera una competi nueva, ¿no? O sea, te lo tomaste un poquito de esa forma. En verdad, o sea, no pensé en el WOD hasta la zona de calentamiento. O sea, intenté no pensar en ningún momento en el WOD ni en qué posición, o sea, intenté no pensar absolutamente en nada. De hecho, estábamos haciendo risas y cambiando de temas para no pensarlo. Para no pensar que realmente estabas a 3 puestos de lograr algo. Bueno, que seguramente el día de antes, andando con Hugo, diciéndote que ya era un año más y que, bueno, sí, 3 semis, pero ya está. Algo impensable, ¿no? Y llegamos a ese último WOD de Eco, Muscle Up y Langes. Un WOD también súper rápido. Al final creo también que, bueno, pues lo que quería CrossFit lo consiguió, que fue hacer un último día espectacular y todos los WODs que desde la tribuna se vieran, hubiera una referencia clara de quién iba delante y quién iba detrás. Te metes, acabas la Eco, acabas los Muscle Ups y te metes en esa carrera, ¿no? En esa carrera de Langes, porque son Langes con 42,5, o sea, pesadísimo. Carrera de Langes, empiezas cuarto, porque tenías delante a Hofer, estaba también por ahí... estaba por ahí también Fibic, estaba también Koski, por ahí, ¿no? Y más o menos empiezas... Koski ni lo vi. Koski o sea, es que estaba en la lejísimo, 1. sí. Koski O sea, estaba en la 1. Después cuando vi o sea, lo volví a ver en casa y tal, y ya es cuando me fijo y digo, vale, está al final, pero es que ni lo vi. El que estaba mirando yo era Moritz, otra vez. O sea, sabía que era referencia buena, sabía que... O sea, es un atleta que he ido ya 2 veces a Games, esta es la 3ª vez. Sabía que es un atleta muy bueno, o sea, para tenerlo al lado es una persona que, pues, o sea, tener de referente es muy, o sea, muy bien. Y me acuerdo de estar haciendo, pues eso, coger las zancadas y cada vez la gente gritando más y más y más y más. Fue de locos. Y me acuerdo de, o sea, hacer 2 zancadas, mirar a la línea roja, lo que quedaba y decir, ¡guau! Está lejísimos todavía. Agachar la cabeza, hacer 2 zancadas más, levantar la cabeza y decir, vale, o sea, no levantes la cabeza más. Mantén la cabeza agachada, sigue andando y ya está, y no la sueltes, y cuando llego ya casi al final veo que de repente se le resbala la mancuerna a Moritz. Y digo, no se me resbala esta mancuerna ni loco. O sea, ni loco. De hecho, la aprieto más todavía, ya pasé, ya fue loco. Ahí es donde te acordás de lo que me decías antes, que te acordaste un poco de toda tu gente, toda tu fuerza. Yo lo estaba viendo desde fuera, justo desde la tribuna, porque la verdad me ha gustado muchísimo este año porque estábamos como muy a pie de pista, pero el último día, como había tanta gente, pues a las que teníamos invitación nos sacaron fuera. Y yo lo estaba viendo desde la tribuna, que además estábamos en la tribuna donde estaba Hugo y estaba toda tu gente que estaban abajo, nosotros estábamos un poquito arriba. Y yo tenía referencia visual de todo. Y bueno, yo sí que estaba viendo a Koski, que estaba ahí también, que el tío no soltaba, que iba fum, pero claro,
la gente que tú no tendrías la referencia se volvía loca por Hofer. Sí, porque sí. el tío iba primero, se estaba adelantando mucho, pasas ese tercer segmento, cuando va a pasar al cuarto, no se le terminan de caer, pero se desestabiliza y el juez le dice, vuelve. Entonces ahí es cuando hay un generalizado, porque la gente se está volviendo loca, tú y Moritz, se le cae la mancuernas a Moritz y entras tú. Me acuerdo perfectamente porque estaba Jorge aquí también, que lo estuvimos viendo, toda la gente, y nosotros saltando, ¡vamos! Con Hugo y la gente de debajo de Denia. Fue una locura, fue una barbaridad, y ahí sí que... Ahí cuando terminé el WOT es cuando de hecho quería sonreír, pero lo único que me salía prácticamente era llorar. O sea, estaba prácticamente, me acuerdo de girar y decir, eso que tienes la boca así que intentas sonreír, pero va para abajo, no sabes por qué. Pues eso fue tal cual, tal cual. Nada, la verdad que fue un WOT increíble, desde fuera se vivió con muchísima emoción, sobre todo por eso, porque tenías a Hofer, que era el atleta local y que todo el mundo era una barbaridad lo que le estaba animando, lo que el año anterior había sido Fibic en Berlín, que el estadio se caía abajo, y yo ahí sí que dije, hostia, que entra, que hay posibilidades reales y que de verdad lo ha hecho. Ya no dependía de ti seguramente, porque dependían de las posiciones siguientes, pero tú ahí ya tenías la sensación de que estabas dentro. Sí, pero como siempre soy muy negativo, no quería decírmelo. No querías verlo aún. O sea, no quería decírmelo ni saber nada. Y me acuerdo de Hugo y Ryan mirando ahí, sacando puntos, tal, termina el último hit y me los veo cara al móvil. Y de repente Hugo dice, noveno. Y yo digo, no puede ser. No puede ser, no quiero escucharlo. Vuelve a hacer cuentas. Sí, le dije, no me digáis nada, no quiero escucharlo. Ya cuando lo digan oficial, ya vale, pero no quiero saber nada. Y me acuerdo también que se acercó Fernando Llaneza y tranquilo, que estás dentro, me animó mucho también en el momento. Y ahí estaba a la espera a que hicieran. Hasta que llegamos a ese momento de la imagen icónica, ¿no? Donde os ponen a todos en línea y dicen Callum Clemens en 9ª posición, estás dentro, y esa imagen súper bonita que te giras y vas a abrazar a Hugo y a tu hermano. No lo pienso, sí. Que eso ya es historia. O sea, eso ya queda para la historia del deporte, para ti. Eso creo que es un recuerdo que no se va a olvidar nunca ya. Lo tengo grabado. Eso lo tengo como... En los ojos lo tengo en la cabeza. Lo que vi y lo que se me quedará para siempre, eso. Bueno, pues ya para acabar y antes de entrar un poquito en el bloque de games y lo que va a ser estas semanas y cómo lo vamos a vivir y tanto a tu lado como cuáles son tus objetivos y cómo lo vamos a enfocar,